El inesperado origen del Día de San Patricio. El Día de San Patricio, o St. Patrick's Day, es una fiesta irlandesa celebrada en todo el mundo. Pero curiosamente no nació en Irlanda, sino en una guarnición española en Florida. Primeros años y cautiverio. No se sabe nada de los primeros años de San Patricio salvo lo que menciona en su confesión, Confessio. Escribe que nació en Banavent de Tavernier, pero su ubicación nunca ha podido identificarse. Especialistas sugieren que podría estar en Dumbarton, o en Ravenglass en Gran Bretaña, o en una región de Bretaña, o Escocia, o Gales. Su padre era un juez llamado Calporn, y de acuerdo a la leyenda su madre era Conchesa, sobrina del famoso San Martín de Tours, 316 después de Cristo. A la edad de 16 años lo capturaron unos piratas y lo vendieron como esclavo en Irlanda. Algunos escritores, como Probus, relatan que San Patricio fue capturado junto con dos mujeres, Darerca y Lupida, que eran sus hermanas, pero Patricio no hace ninguna referencia de ellas, y Probus duda si eran hermanas de sangre. Y si existieron, Probus dice que eran hermanas de fe. La fe de Patricio y la confianza en Dios se volvió vez más fuerte cada día. Él escribe como: el amor y temor a Dios aumentó más y más ante su grandeza. Creció más amor en mi corazón. Mi fe se afirmaba. Mi espíritu se engrandecía. Así que oraba cientos de plegarias al día y por la noche otras tantas. Me levantaba antes del alba, en la nieve, el frío, la lluvia, y sin embargo no sentía dolor, ni tampoco era perezoso. Para ese entonces, el Espíritu de Dios me daba calor. Así continuó hasta que una noche recibió un mensaje en un sueño. Una voz le habló y le dijo: tu ayuno fue recompensado. Te irás a casa. Mira, tu barco está listo. Patricio de inmediato escapó hacia el mar. Caminó como un esclavo fugitivo más de 200 millas hacia la costa, probablemente Wexford. Trató de conseguir un lugar en un navío mercante que se dirigía a Gran Bretaña, pero lo rechazaron. Entonces, narra cómo rezó con fervor y pidió ayuda. El capitán del barco envió por él y accedió a que subiera a bordo. 3 días más tarde desembarcaron en las costas de Gran Bretaña. La misión de Patricio. Cuando San Patricio llegó a Irlanda, no fue el primer misionero en Irlanda, ni tampoco Irlanda era una tierra pagana salvaje. Palladio fue el primer predicador cristiano en Irlanda y el primer obispo. Ya existían cristianos en Irlanda a la llegada de Patricio, y eran comunidades cristianas bien establecidas. Patricio no introdujo el cristianismo en la isla, más bien, lo hizo popular de acuerdo con la leyenda. Él fomentó su crecimiento, y es por eso que Patricio es más conocido. Patricio llegó más o menos entre 432 o 433 después de Cristo, anunciando la llegada del cristianismo de manera espectacular. El festival pagano de Ostara estaba por celebrarse, y el gran rey de Tara había decretado que ninguna fogata se prendiera en el territorio antes de que la gran hoguera se encendiera en la colina de Tara, iniciando con esto el festival. Patricio y sus seguidores subieron a la colina de Slane, del otro lado de Tara, y prendieron su propia hoguera. Cuando el rey vio las llamas y que desafiaban su orden, envió soldados para apagarla y arrestar a quien sea que estuviera involucrado. Cantando el poema ahora conocido como la Coraza de San Patricio, un himno también nombrado como Faed Fiada o el Grito del Ciervo. Patricio y sus partidarios pudieron pasar, como si fueran una manada de ciervos sin que los soldados los detectaran. Llegaron a Tara, donde Patricio venció a los druidas en un debate y ganó el derecho a predicar en la corte del rey Laogair, a su reina y sus caciques. En este momento los soldados que el rey había enviado a arrestar a Patricio llegaron, reportando que les fue imposible extinguir la hoguera de Patricio. La historia termina cuando muchas personas de la corte se convirtieron al cristianismo. Y aunque el rey se rehusó, respetó muy bien a Patricio y le otorgó la libertad para que continuara con su misión. Hay festividades nacionales que traspasan fronteras y acaban siendo un evento internacional. Y en el caso de Irlanda, esto es lo que ha sucedido con la fiesta de su santo patrono, San Patricio. St. Patrick's Days ha convertido en una celebración que poco tiene ya de religioso. Pero ni la fiesta, ni la cerveza, ni el color verde estaban presentes en sus orígenes. De hecho, los orígenes de la fiesta ni siquiera se encuentran en Irlanda, sino al otro lado del Atlántico. El primer día de San Patricio se celebró el año 1600 en una guarnición española situada en Florida. Esta es la sorprendente historia de los orígenes del Día de San Patricio.
¿Quién era San Patricio? San Patricio fue un misionero cristiano que dedicó su vida a predicar su religión en Irlanda. Nació a finales del siglo IV en la isla de Gran Bretaña, en el seno de una familia romana convertida al cristianismo. Cuando tenía unos 16 años, su casa fue atacada por saqueadores irlandeses, que lo hicieron prisionero y se lo llevaron a Irlanda, donde transcurrió 6 años como esclavo antes de poder escapar y regresar a Gran Bretaña. Creyendo que Dios le había elegido para cristianizar Irlanda, se unió a la iglesia y dedicó los siguientes 15 años a formarse como clérigo. En el año 432 fue consagrado como misionero y viajó de nuevo a Irlanda para convertir a la población al cristianismo. Dedicó el resto de su vida a esta labor, y cuando murió, en el año 461, Irlanda ya era mayoritariamente cristiana. Se dice que usó un trébol de 3 hojas para explicar a los paganos el concepto de la Trinidad, ya que algunas deidades celtas formaban una tríada. Es por ese motivo que se asocia a este santo con el shamrock, un trébol de 3 hojas que se ha convertido en uno de los símbolos de Irlanda. La primera fiesta de San Patricio. Aunque San Patricio se celebró en los siglos sucesivos en Irlanda, era una festividad religiosa como tantas otras, y sin ninguno de los elementos que caracterizan la celebración moderna. Para encontrar los orígenes de la fiesta de San Patricio, hay que hacer un salto temporal hasta el año 1600 y cruzar el Atlántico hasta Florida, por aquel entonces colonia española, concretamente hasta la guarnición de San Agustín, embrión de la actual ciudad de Saint Augustine. Allí fue donde se celebró la primera fiesta de San Patricio, por iniciativa del padre Ricardo Arthur. Este hombre, nacido en Irlanda con el nombre de Richard Arthur, había sido soldado antes de redirigir su vida hacia la carrera eclesiástica. Fue nombrado capellán y viajó a América, donde castellanizó su nombre. Sirvió primero en Puerto Rico antes de ser destinado al fuerte de San Agustín, donde llegó en 1597. El 17 de marzo del año 1600, Ricardo Arthur organizó un desfile en honor al santo para pedir una buena cosecha de maíz. Se hizo una procesión llevando la imagen del santo, una celebración festiva pero seguramente contenida, ya que se trataba del periodo de Cuaresma y la bebida y los excesos de comida habrían estado fuera de lugar. A partir de 1631, la Iglesia fijó el 17 de marzo como fiesta de San Patricio de manera oficial. Su fiesta, el Día de San Patricio, se celebra el 17 de marzo y tiene mucho arraigo en Irlanda, de donde es patrón. San Patricio tuvo que explicar una vez lo que era la Santísima Trinidad. Para que todos lo entendieran, utilizó un trébol como muestra, explicando que la Santísima Trinidad, al igual que el trébol, era una misma unidad, pero con 3 personas diferentes. La primera hoja de trébol era el Padre, la segunda era el Hijo y la última el Espíritu Santo. Luego de ello, el trébol de 3 hojas que representa a las 3 personas de la Trinidad pasó a ser un símbolo de la Iglesia de Irlanda. El primer St. Patrick's Day moderno. Pero para hallar los orígenes de la celebración moderna de St. Patrick's Day, hay que dar un nuevo salto temporal hasta el siglo XVIII. En las colonias británicas que al cabo de unas décadas se convertirían en los Estados Unidos de América. Los colonos irlandeses de varias ciudades, como Boston o Nueva York, empezaron a organizar desfiles más festivos en honor a San Patricio. Curiosamente, por aquel entonces en Irlanda esa seguía siendo una fiesta estrictamente religiosa. El primero del que se tiene noticia fue celebrado en Boston en 1737, pero se suele considerar el de Nueva York en 1762 como el primer gran St. Patrick's Day moderno. Uno de los primeros elementos novedosos de la moderna festividad fue la introducción del color verde. Hasta 1798 San Patricio era representado por el azul, que era el color heráldico de Irlanda. Pero ese año se produjo una rebelión contra el dominio británico en la isla, en la cual los soldados irlandeses se vistieron con uniformes o prendas verdes. Desde entonces, ese color pasó a ser asociado con Irlanda, y en las celebraciones de San Patricio se instauró la tradición de vestir alguna prenda verde. En Estados Unidos, el Día de San Patricio se hacía una excepción respecto a las obligaciones religiosas, aunque a las autoridades eclesiásticas no les entusiasmara la idea. En Irlanda, en cambio, las cosas eran bastante más conservadoras. Al tratarse en origen de una fiesta religiosa y del santo patrón nada menos, la Iglesia no estaba dispuesta a permitir los excesos y menos aún en tiempo de Cuaresma. Incluso existía una ley que establecía ese día como festivo, con lo cual todos los negocios debían permanecer cerrados, incluyendo por supuesto los pubs.
una ley que no fue derogada hasta finales del siglo XX. De hecho, como otras festividades religiosas convertidas en oportunidades comerciales, fue la presión empresarial, y en particular de la industria de la cerveza, la que terminó convirtiendo el Día de San Patricio en lo que es hoy, una fiesta más internacional que nacional, y mucho más popular que religiosa. Algo que el padre Ricardo Artur no podría haber previsto cuando en el año 1600 decidió organizar aquel desfile para pedir una buena cosecha. Si te gusta nuestro contenido, dale like y suscríbete a nuestro canal para más videos.